Señor, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de estar en este lugar. Padre, te pido que nos permitas ver con tus ojos todo este tema relacionado, Señor, con nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestro papel en la iglesia. Nuestro papel como iglesia. Nuestra tarea como hijos tuyos, como pueblo tuyo, como cuerpo de Cristo, como templo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a ver la importancia y a asumir una tarea, un rol determinante. No porque estemos buscando ser determinantes, sino porque al poseer la verdad que habita en nuestras vidas, nuestro corazón se tiene que mover, Señor, a vivir para ti. Y necesariamente eso nos va a poner en contra de todo lo que conocemos. Pero para nosotros, Señor, nuestro vivir debe ser Cristo. Y si aún llega la muerte, ha de ser ganancia, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar en nuestro tema de hoy. Y el tema de hoy va a estar relacionado con entender nuestro mundo. Es algo que de alguna manera podemos asociarlo con lo que se hace en una tarea de investigación. Y cuando usted va a hacer un ejercicio de investigación, lo primero que usted hace es saber cuál es el estado del tema que usted está investigando. A eso se le ha llamado estado del arte, estado de la cosa. Saber cuál es el contexto en el que nos encontramos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. La semana pasada vimos 4 términos. ¿Recuerdan los 4 términos? Iglesia, cultura, cosmovisión y filosofía. Y normalmente lo que hacemos es ordenarlos y hacemos un esquema en nuestra mente. Y ese esquema, dependiendo de cómo usted organice ese esquema, es como usted va a pensar y a vivir. Y yo no sé usted cómo organizaría el asunto, pero posiblemente usted podría decir, filosofía es lo más grande, y de pronto dentro de la filosofía algo que se llame cosmovisión, y dentro de la cosmovisión pues tenemos la cultura, y dentro de la cultura ¿qué tenemos? La iglesia, ¿cierto? ¿Y qué hice yo? Fui dándole categorías de importancia a eso que acabamos de mencionar. Entonces yo digo, filosofía como lo más grande. Después tenemos cosmovisión, o sea, como si la filosofía nos ayudara a tener una perspectiva de mundo. Y después esa perspectiva de mundo, la cosmovisión, nos lleva a plantearnos una teoría acerca de la cultura. Y la cultura entonces nos ayuda a entender la iglesia. ¿Cierto? Muchas veces lo vemos de esa manera. Muchas veces entendemos el mundo de esa manera. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la conclusión a la que llegamos la semana pasada? ¿Quién determina qué es la iglesia y cuál es el papel de la iglesia? ¿Quién lo determina? Dios. Si Dios determina qué es la iglesia y cuál es su papel en la iglesia, este no es el esquema a seguir. No puede ser ese el esquema a seguir. Entonces vamos a darle un orden en nuestra mente a cómo debemos pensar estos 4 términos. ¿Les parece? Empezamos. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el sistema más grande de esos 4? ¿Cuál debe ser? ¿La iglesia como el más grande? No. No, porque acabamos de corregirlo. El más grande debe ser la cosmovisión. Este no es. Vamos a darle un orden a nuestra forma de pensar. El más grande es la cosmovisión. Dentro de la cosmovisión, o sea, la manera de entender el mundo, vamos a poner dentro algo que se llama cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué habíamos dicho que qué es la cultura? Lo que nosotros recibimos y lo que nosotros legamos, ¿cierto?
Dentro de la cosmovisión vamos a meter la cultura. La cultura. Y dentro de la cultura, ¿qué vamos a meter? La filosofía. Gracias. ¿Por qué esa estructura? ¿Por qué? Porque usted debe entender algo. La filosofía es una fragmentación de la manera como entendemos la cultura y como entendemos la cosmovisión. La filosofía lo que ha hecho es dividir en secciones más pequeñas cómo abordar un tema o un problema de la realidad. Si yo pongo la filosofía en grande, de antemano ya estoy fraccionando una unidad. Entonces va a ser muy difícil tener una cosmovisión. De hecho, por eso las filosofías actualmente lo que han hecho es plantear la posibilidad de que podemos entender el mundo de diferentes formas y perspectivas. ¿Por qué? Porque ella se encarga de estudiar fraccionadamente. La ciencia está al mismo nivel de la filosofía, las ciencias. Porque ¿qué es el estudio de la biología? Es una ciencia que se encarga de estudiar una parte de la realidad y del mundo, no el todo de la realidad y del mundo. ¿Sí? Las matemáticas, ¿qué son las matemáticas? Las matemáticas están aquí. Porque las matemáticas son una forma abstracta de dar cuenta de lo que es y de lo que existe. Son un lenguaje, no son una realidad, son un lenguaje. ¿Sí? Entonces, ¿me está faltando algo? ¿Qué le falta a esta estructura? ¿Dónde pongo la iglesia? No, porque estamos yendo de más grande a más chiquito. ¿Dónde pongo a la iglesia? La iglesia debe ser el lente. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que la iglesia es cada individuo que ha sido redimido, salvado por la sangre de Cristo, ¿cierto? Entonces, no podemos pensar en esta estructura la iglesia como el cuerpo que se reúne cada domingo para adorar, sino cada individuo. Entonces, la iglesia, pongámoslo aquí, es el ojo que ve, usted y yo viendo. Nosotros somos espectadores, vemos el horizonte y por eso lo tenemos que plantear de esta manera. La iglesia tiene una cosmovisión, dentro de esa cosmovisión leemos nuestra cultura, dentro de esa cultura entendemos que hay formas de pensamientos y saberes. Pero lo que yo debo tener claro es cómo estoy viendo el mundo, cómo estoy viendo el mundo. Si usted no se alinea a esta forma de entender el problema que estamos abordando, vamos a llegar a un dilema. ¿Cuál es la perspectiva correcta? ¿Cuál es la filosofía correcta? ¿Cómo entender el mundo? ¿Dónde queda Dios? ¿Cierto? Y ese es el problema que tenemos. Dentro de ese concepto de cosmovisión, cultura y filosofía, hay un término que es transversal, que lo atraviesa todo. Incluso atraviesa la iglesia misma, y es el concepto de verdad. Si usted se da cuenta bíblicamente, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Quién ha revelado la verdad? Dios. ¿Por medio de? El Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos la verdad como una idea fundamental e importante. Pero, la filosofía, la ciencia y las matemáticas tienen un concepto también de verdad. Y la cultura tiene una noción de verdad. Y dependiendo de todo esto, la cosmovisión va a tener una noción de verdad también. Y por eso entramos aquí, la verdad en el mundo occidental. ¿Sí? Y no es que sea un desarrollo muy grande, lo he planteado en las diferentes etapas del pensamiento. Y si ustedes se dan cuenta, estas ideas o conceptos de verdad no son conceptos planteados desde la Escritura, sino que han sido la consecuencia del desarrollo de ideas planteadas por el hombre, o sea, filosofía. En el periodo clásico, cuando hablamos del periodo clásico, estamos hablando de la filosofía de la época de
Sócrates, Platón, Aristóteles y las filosofías que salieron a partir de allí, ellos concebían la verdad como una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Correspondencia. ¿Sí? Ahora, es un buen punto de partida. El problema está en que es difícil que el pensamiento se corresponda con la realidad, teniendo en cuenta que el pensamiento humano tiene limitaciones, de tal manera que muchas cosas no van a poder coincidir. Inmediatamente se pasó al periodo medieval, y el periodo medieval hizo algo. A partir de esa fusión entre la filosofía griega, específicamente la filosofía de Platón, con el cristianismo, surgió algo que se llamó el neoplatonismo, que viene siendo toda la corriente del pensamiento medieval, donde se intentaba explicar el mundo uniendo la filosofía de Platón con la Biblia. ¿Sí? Y entonces la verdad es aquello que está de acuerdo con las doctrinas de la Iglesia Católica. Pero si usted se da cuenta, la doctrina católica no solamente planteaba responder a ciertas preguntas desde la Biblia, sino que aquello que posiblemente se salía, lo modificaban. ¿Sí? Y para dar explicaciones a ciertos milagros, entonces era como difícil. Y plantear una respuesta acerca del origen de la maldad y todo eso, pues iban a la filosofía, no tanto a la escritura. Entonces encontraron muchos problemas para poder entender eso que es la verdad. En el periodo moderno, que estamos hablando desde el año 1500 aproximadamente, no hay una fecha exacta, ¿sí? Porque el movimiento y el pensamiento no tienen una fecha exacta, pero uno dice, listo, época moderna a partir del Renacimiento hasta el final del Romanticismo, estamos hablando del siglo XIX, se asume la verdad como proveniente de la experiencia y la razón, o sea, o la mente tiene la posibilidad de dar respuesta a las preguntas de tal manera que esas respuestas sean verdaderas, la verdad, o los sentimientos. Por eso hablamos del periodo ilustrado o del periodo romántico. Y el romántico no es el enamoramiento, sino la posibilidad de que las emociones sean la manifestación de una verdad. Por eso todo ese movimiento que se vio de las luchas, de guerras, las independencias de los países entran allí. Y eso era la verdad. ¿Sí? Pero tenemos una nueva verdad. Y esa nueva verdad es que a partir de que hay un desencantamiento por poder entender el mundo, desde la ilustración y la mente o desde las emociones, llegamos al periodo que se entiende como la posmodernidad. Y se asume que la verdad es algo que se construye en cada individuo, en cada sociedad, a través de diferentes perspectivas e interpretaciones. O sea, ¿ahora cuál es la verdad? La verdad es la que usted plantee. Y entonces hay cualquier cantidad de verdad en este mundo, en tanto cualquier cantidad de personas. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque por lo menos entender el concepto verdad en su etimología griega, la verdad significa desvelamiento, desocultar algo. Eso es como si yo les dijera a ustedes, verdad significa destapar esto y sacar lo que hay dentro. Eso significa verdad, desvelar, desocultar. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, si le entregamos el concepto de verdad al hombre, dependiendo de su realidad instantánea, va a definirla de una manera particular. 4 conceptos de verdad. En su momento cada una de ellas ha sido verdadera, pero cada una de ellas ha sido anulada. Usted tendría que ir a la Escritura más bien, que no cambia, porque sabemos que es revelación de Dios, y esta revelación de Dios nos va a mostrar a nosotros que hay un concepto de verdad que es más fiel. Dios es verdad. No solamente es verdad, es fuente de toda verdad. ¿Sí? En Él no hay cambio, no hay variación. Entonces, teniendo en cuenta estos periodos de la historia y el desocultamiento, por eso tengo allí el concepto desocultamiento, porque eso es lo que significa verdad, desocultar algo. Vamos a seguir nuestro panorama.
un panorama relacionado con lo que es el mundo hoy. ¿Qué clase de mundo habitamos? Es la buena pregunta que tengo para ustedes en esta mañana. ¿Qué clase de mundo habitamos? Es una pregunta que usted no puede olvidar. Si usted trabaja, no lo puede olvidar. Si usted tiene un emprendimiento, no lo puede olvidar, ¿cierto? ¿Qué tal si usted plantea un proyecto de empresa con el mundo de hace 30 años? ¿Qué pasa con su empresa? Se queda vendiendo puerta a puerta y no va a poder vender absolutamente nada. Antes, ¿cómo se vendían los libros? Puerta a puerta. ¿Sí o no? No va a pelechar. Usted tiene que saber cómo está el mundo hoy para poder ser relevante hoy, pero no amoldándose al mundo de hoy, bíblicamente hablando. Entonces, ¿qué clase de mundo habitamos? Es la pregunta. Yo quiero que me acompañen por favor a Génesis capítulo 6, versículo 5 y que alguien lo lea. Génesis 6, 5. ¿Alguien lo tiene? 6, 5. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón eran solo para hacer siempre el mal. ¿Qué dice allí ese pasaje acerca del mundo de la época de Noé? Solo pensaban en hacer él. Cuando usted prende las noticias, ¿cuántas noticias buenas hay versus las noticias malas? Si tuviéramos que hacer una descripción del mundo hoy a partir de las noticias que escuchamos, ¿cuál sería el diagnóstico? Que la gente piensa constantemente ¿en qué? En hacer el mal. Pero vaya conmigo también al versículo 11 y 12. ¿Qué dice el versículo 11 y 12? Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ojo, aquí hay algo interesante. Hay dos términos interesantes. Uno, corrupción, y el segundo, violencia. ¿Usted cómo describiría nuestra actualidad? ¿Usted cómo, o si usted le dice, descríbame en 2 palabras la realidad del mundo de hoy, ¿cómo usted lo describiría? El mundo está totalmente corrompido y la violencia es lo que va y viene. Y ahora, acompáñenme a Mateo capítulo 24. Vamos a ver Mateo 24 y vamos a encontrar una idea entre los versículos 37 y 39. ¿Quién lo lee, por favor? Mas como fueron los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ok. Préstele mucha atención a esto. Dios hace una descripción de los días de Noé en Génesis capítulo 6 en términos de violencia, corrupción y maldad. Pero cuando vamos a Mateo 24, la descripción de los días de Noé es otra. Y no se cancelan ni se anulan, sino que complementa lo que estaba en Génesis. ¿Cómo eran los días de Noé según Mateo 24? No, ¿qué dice el pasaje? Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Eso qué significa? ¿Usted come una vez al año? ¿Cada cuánto come? ¿Cada cuánto toma una botella de agua? Es algo cotidiano. Es algo que usted hace de manera cotidiana.
Cuando usted pasa por fuera de las iglesias católicas o pasa por las notarías, aunque nosotros no participamos de los matrimonios todos los días, usted pasa por una notaría y todos los días sale ¿qué? Una pareja que se está casando. Era algo cotidiano. Préstele mucha atención y hagamos el esfuerzo de pensar. Los quiero llevar a pensar. Es que eso es lo que quiero que piensen. En medio de un mundo donde Génesis dice que el mundo estaba totalmente corrompido y violento, la gente no le prestaba atención a la violencia y a la maldad, sino que ellos seguían como si nada, como si no pasara nada. Eso no describe nuestros días hoy. Eso no es lo que estamos viviendo hoy. Luego, ¿usted qué hace todos los días? No come tranquilo. Eso es lo que está pasando hoy, igual. La Biblia describe muy bien nuestro mundo. Ella es la verdad. Pero préstele mucha atención a esto. A mí no me extraña que la Biblia lo describa con tanta precisión. Es que es así. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no le prestamos atención a lo que la Biblia dice. Es que Dios está al tanto de lo que está pasando. La Biblia dice que así va a quedar el mundo y así va a ser el mundo hasta que el Señor venga y los va a coger desprevenidos. Si hay algo que sucedía en los días de Noé, es que no solamente había maldad, violencia, corrupción, sino que había predicación. Y era una predicación constante. Noé estaba diciendo, hey, viene un diluvio. El Señor va a castigar a esta generación por perversa. Y la gente no le prestaba atención. Y no solamente escuchaban el mensaje, sino que estaban viendo que este hombre piadoso estaba haciendo algo. Había una correspondencia entre lo que predicaba y lo que él hacía. Estaba construyendo el arca. Y la gente no le prestaba atención. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme es, ¿y nosotros somos como el equivalente a Noé en nuestros días? ¿Qué más podemos ver en nuestros días? Resulta que en nuestros días tenemos un pensamiento centrado en la preocupación por la existencia concreta del individuo. Concreta es el hoy, el ya. ¿Ustedes no se dan cuenta que la gente hoy por hoy está más preocupada en vestir y en pasear y en estar bien? Y como se los comenté ahorita, el pensamiento generalizado es la distracción, cómo me distraigo, cómo estoy no ocupando mi mente, sino dispersando la mente para no pensar en lo realmente importante. ¿Sí? La gente está preocupada por la existencia concreta del individuo. Nos preocupa la angustia. Me angustia que me pueda angustiar. Ya, estamos hechos. Nos preocupa la libertad, lo absurdo. Nos preocupa la facticidad, o sea, los hechos, lo que está pasando. El nihilismo. Estoy utilizando conceptos que yo sé que no manejamos, pero ahí están explicados. ¿Qué entendemos por nihilismo? Esa preocupación por el hecho de que de pronto no exista nada más allá después de la muerte y que la vida no tenga sentido. Ese es el desarrollo, la conclusión a la que llegó la filosofía occidental en el siglo XIX. Nihilismo. ¿Sí? Y dice acá que nos preocupa la autenticidad. En esa carrera por querer ser relevantes, quiero ser diferente y auténtico. Y al final todo el mundo se termina pareciendo. Ese es nuestro mundo. ¿Nos lo están qué? Describiendo. ¿Usted lo entiende de esta manera? ¿Usted se ve allí? Ahora, yo sé que en nuestro entorno, en nuestro contexto, tenemos una postura de no centrarnos en pensar la filosofía, ¿sí o no? ¿Para qué nos dedicamos a esas cosas? Pero adivinen qué, lo que les acabo de plantear aquí, lo que les acabo de describir, eso que les estoy leyendo, es la descripción de lo que se entiende en filosofía como el pensamiento existencialista. Y si usted se da cuenta,
no solamente dejó de ser una teoría, sino que usted se da cuenta que todo eso que yo estoy describiendo aquí hace parte de nuestra realidad. ¿O no? ¿Usted no ve que la gente está preocupada? Preocupada simplemente porque sí. ¿Y usted por qué está así? ¿Por qué está nervioso? No sé. ¿Y por qué no sabe? Porque nuestro contexto nos ha llevado a que estemos preocupados por el simple hecho de estar preocupados. Y eso es preocupante, porque eso no es lo que la Biblia invita a que nosotros vivamos. Ahora, no quiero ahora a partir de hoy enviarlos a que estudien filosofía. Esa no es la idea. La idea es a que se preocupen por realmente entender lo que la Escritura dice, porque esta descripción que ustedes tienen aquí es precisa de lo que es el mundo. Pero la filosofía no tiene respuestas ni soluciones para estos problemas. Ese es el meollo del asunto. Las ciencias humanas describen muy bien la realidad del hombre. Las describen muy bien. Los problemas de la humanidad los describen muy bien, pero no tienen solución para el hombre. Entonces, en una primera instancia puede ser una muy buena herramienta para nosotros abordar la situación del mundo, pero no puede ser el todo. ¿Sí? William Barrett, un pensador estadounidense de Nueva York, escribió un libro en el cual desarrollaba dos situaciones generalizadas de nuestro contexto. La escribió en 1950, haciendo un análisis del sistema que estaba viviendo en su momento. Y él planteaba dos problemas. Uno, el ocaso de la religión, y dos, el desarrollo y ascenso de ciertos pensamientos como el protestantismo, el capitalismo y la ciencia. Y yo quiero compartirles estas dos situaciones particulares. Cuando él habla del ocaso de la religión, no está planteando la idea de que la gente ya no cree. No, la gente siempre va a creer. Eso es una realidad. El ser humano es crédulo por naturaleza, él cree en algo. ¿Sí? Hacia donde él apunta cuando habla acerca del ocaso de la religión, él apunta a la pérdida de toda una cosmovisión. Ojo, la gente ya no está pensando en términos de cosmovisión. No le importa saber cómo ver el mundo, una visión generalizada del mundo. Él apunta a que hay una pérdida de cosmovisión a tal punto que la gente debería vivir como un pez en el agua, donde el agua es la cosmovisión. La gente, el ser humano en la actualidad, es como un pez sin agua. No le interesa saber en qué mundo viven. Y tal es esa idea que las personas no se dan cuenta de cómo leer el mundo en el que están. Y préstele mucha atención a esta forma de entender la cosmovisión que nos rodeaba. En la época medieval, la cosmovisión se visibilizaba en cómo y hacia dónde se apuntaban los recursos económicos para construir los edificios más grandes. ¿Cuáles eran los edificios más grandes en la época medieval? Los templos. Algo del pensamiento medieval quedó planteado en el proyecto de la Iglesia de la Sagrada Familia en España. Usted sabía que esa construcción lleva años, cientos de años en construcción. Y hace poco se quemó parte de la construcción. Pero lo que se había invertido, lo que se había proyectado para esa construcción es una cosa impresionante, demasiado dinero, y es una construcción muy alta. En la época medieval se construían las iglesias y eran lo más alto que había porque ese era el pensamiento de la época. Dios es lo más grande. Pero cuando llegamos al periodo de la Ilustración, ya las iglesias no eran las construcciones más grandes, ya eran las universidades y los centros políticos, los centros de poder, los palacios de justicia, los gobiernos. Cuando nosotros llegamos al final de la época del romanticismo, hay un desencantamiento por el Estado, por el poder, y de un momento a otro se plantean nuevos
focos de seguridad. Y esos nuevos focos están en el lugar donde se concentra el recurso económico. ¿Cuáles son los edificios más grandes en la actualidad? ¿Qué tipo de edificios son? Los financieros. Aquellos que demuestran que hay poder. El edificio que estaba en los Emiratos Árabes, que era un edificio así de espejos grandísimos, y le hicieron el boom y la inauguración de ese edificio fue impresionante, ya pasó, ya no es el edificio más grande. Pero piénselo muy bien, ¿hacia dónde apunta la manera de ver y entender el mundo como cosmovisión? ¿Dónde está centrado el mundo? ¿Hacia dónde pone su esperanza? ¿Y cómo lee el mundo, o mejor dicho, cómo se lee el mundo a sí mismo? La seguridad y la forma de entender nuestro contexto, nuestro entorno es en términos de dinero. ¿Cuál fue el edificio más grande construido en Medellín hace poco? ¿Cuáles han sido las últimas construcciones más grandes que se han hecho? Pues el edificio Bancolombia, no en altura solamente, en proporción. Aquí tenemos vívido reflejo de esa realidad. Pero a nosotros nos interesa verlo, ¿cierto? Eso apunta a que obviamente la piedad ya no es el centro, el conocimiento ni siquiera ya es el centro. ¿Ahora qué es el centro del pensamiento de la gente? ¿Cómo que me siento seguro, monetariamente hablando? No solamente esto, el segundo punto que apuntaba este pensador, que no es cristiano, pero hace una muy buena lectura de su entorno, él dice que el desarrollo y ascenso del protestantismo, el capitalismo y la ciencia han venido en decrecimiento. En cuanto a las ciencias, de hecho, el ejemplo que pone es muy interesante porque él plantea una de las teorías que se ha debatido. Él habla del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Saben de ciencia? Yo tampoco. Pero apunta a que cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal. O sea, en pocas palabras, o usted concentra la idea en saber qué pasa en la partícula en una sola idea y no en dos ideas al tiempo. O conoce su peso o conoce su velocidad, pero no puedes conocer las dos cosas al tiempo. Y eso confirmaba otro principio que es el principio de la complementariedad. ¿Y a dónde apuntan estos dos principios que les quería plantear? Las matemáticas que conocemos en nuestro entorno como aquello que es exacto o no exacto, pero que sí nos acerca mucho a un principio de verdad y realidad, matemáticamente hablando, los teóricos han dicho, no nos acercan a la verdad. Son una forma de explicar y ellas tienen límites. Ahora, si las matemáticas tienen límites, si la ciencia de forma general tiene límites, si incluso los modelos económicos tienen límites, el capitalismo que apuntaba a ser una forma de libre desarrollo se convirtió en un, digámoslo así, en un sálvese quien pueda, ¿cierto? Los tiburones grandes comiéndose en la costa le dicen arenquitas, pescaditos chiquiticos. Entonces a la final no hay libertad para el comercio. Y cuando se habla del protestantismo como un desarrollo y ascenso, es que no como dogma, sino como pensamiento secularizado, lo que hizo el protestantismo en la sociedad civil es darle la posibilidad que cada uno piense, pero ese pensamiento se convirtió en un exceso y digámoslo así, en la posibilidad de que las personas queden en medio de la nada. Como yo pienso y tengo libertad para pensar, yo voy buscando mi camino solito, así lo plantean esas investigaciones, y a la final yo me voy aislando y cuando quiero ver, estoy en medio de la nada, sin seguridad. Eso es un diagnóstico existencialista del mundo. Ahora, yo no sé si usted ve que lo que estoy diciendo lee el entorno en el que nos encontramos. El asunto está en que toda la cultura
toda la cultura occidental está en una deriva moral y espiritual. Como Dios dejó de ser el centro. Eso usted lo encuentran en Romanos capítulo 1, versículos 18 en adelante. Como no quisieron honrar a Dios, ¿qué hicieron? Se desviaron en su razonamiento, ¿cierto? Ellos mismos buscaban hilar sus ideas una tras otra, dejando a Dios a un lado. Ellos se desvían y al desviarse se encuentran en una deriva moral y espiritual. Hay una rivalidad étnica y religiosa. Nosotros aquí todavía no la vemos muy fuerte. En Europa en estos momentos la situación es impresionante. La mayoría de los poblados que van subiendo de África hacia Europa están chocando fuertemente. En esos momentos, en ciudades como Barcelona, muchos de los colegios están siendo invadidos por niños árabes, musulmanes, y cuando ven que una niña está en medio de los niños, la linchan, porque dentro de las normas religiosas de los islamistas, las mujeres tienen que estar en un lugar separado. Hay una rivalidad étnica que se viene apuntando. Cuando uno entra hoy por hoy a una universidad pública, uno se siente transgredido, agredido, si tú no reconoces que cierta persona viene de una raza negra o indígena, e incluso hay un problema si tú dices, ¡ay, qué bacano! A mí me gustaría estudiar las lenguas étnicas o raizales. Porque como como de pronto tú todavía sigues teniendo un pensamiento un poco más universal, lenguas un poco más desarrolladas en términos de filosofía y conocimiento, como te parece que no es tan importante para ti acercarte a conocer esas tradiciones raizales, entonces ya se van en tu contra. Ya aquí en Colombia empieza a haber una rivalidad étnica y cada vez le van a ir ahondando más, porque eso lo están alimentando. Ahora, las fronteras religiosas no son un asunto de mera noticia. Ya vivimos en entornos donde las religiones conviven, pero el cristianismo está haciendo algo. No está haciendo nada. No está evangelizando. Ya usted tiene aquí en su entorno personas que piensan como los hindúes, están recibiendo no solamente el yoga como una práctica de estiramiento, sino como filosofía. Y nos vienen abordando muchas cosas en nuestro entorno. ¿Y qué está haciendo el cristiano? ¿Qué está haciendo usted? ¿Se está preparando para presentar el evangelio o ha absorbido la cosmovisión del mundo? Plata, 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 trabajar, 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 ahorrar, 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 distraerme, distraerme y distraerme. Y ya, y no pasa nada más. No podemos olvidar una consigna que iniciamos la semana pasada. En cada generación hay desafíos culturales para la iglesia. En cada generación hay un desafío cultural. ¿Sí? De tal manera que los dos motivos que están transformando la cultura son profundas y poderosas. Y usted y yo no la podemos dejar a un lado, pero sí tenemos que prepararnos. ¿Cuáles son esos dos motivos? La ética emergente y el pluralismo religioso. Recuerde, la ética emergente tiene que ver con que cada uno tiene su verdad. Y el pluralismo religioso es que cada quien puede creer lo que quiera creer. Y la pregunta es, ¿por qué el cristiano no encaja en el pensamiento, la cosmovisión y la cultura de nuestra época y del mundo? ¿Por qué? Porque el cristiano presenta una verdad que es absoluta, no universal, sino absoluta. Dios es la verdad. Dios dice qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo santo, qué es lo puro. Y usted y yo no podemos llegar a decir, bueno, tú tienes una muy buena respuesta, yo tengo otra respuesta. No, el cristiano se presenta como, eso es mentira y la escritura es verdad. Y al mundo no le gusta eso. Y más nos vale a nosotros ser calientes, porque tibios, a los tibios no le agrada el Señor, y los fríos significa que están por fuera de la verdad. O sea, nos toca estar calientes. Ahora,
¿Qué está buscando la cultura de nuestra época? ¿Qué está buscando la cultura de nuestra época? ¿Para qué es que la gente cree lo que cree hoy por hoy? La gente cree lo que quiere creer por una nueva conciencia. Quieren construir una nueva conciencia en sus mentes. Quieren sentirse transformados. De allí que incluso nosotros asumimos, ojo con esto, asumimos que irnos de vacaciones 15 días a un lugar con playas, brisa, sol y de todo un poquito, y llegamos ¿cómo? Renovados, transformados. ¿Qué pasa? Nosotros hemos asumido ese tipo de lenguaje sin saber que ese lenguaje es usado por un pensamiento que se ha infiltrado en la cultura que tiene que ver con una nueva forma de espiritualidad, conectarse con la naturaleza y venir ¿cómo? Liberados de las cargas. El mundo no te va a liberar de las cargas. Recuerden lo que pasó en la época medieval. La gente se iba para los monasterios huyendo del pecado y no se daba cuenta que él era el pecador que estaba contaminando el monasterio y las cuevas de pecado. ¿Sí? Entonces, la nueva espiritualidad busca una nueva conciencia, una idea de transformación, una intuición propia con la capacidad de encontrar una mejor realidad. Y eso en nuestra realidad se practica desde el lenguaje. Dices las cosas para que se ¿qué? Materialicen. Tú creas tu nueva ¿qué? Realidad aparte de tus intuiciones y tu capacidad de ver y de promover tu pensamiento. Y por otro lado, la nueva espiritualidad busca conexión con cualquier cosa. Conexión con cualquier cosa. ¿Sí? Nuevas espiritualidades, diría uno. Eso es lo que ya había planteado el gnosticismo en el siglo I y II de nuestra era. Todo basado en una iluminación del conocimiento. ¿Sí? Y de alguna manera ya sabemos que esa nueva espiritualidad no es otra cosa que un reencauche de lo que siempre se ha planteado en el problema del ser humano, que es elevar el yo. Y ese elevar el yo, si ustedes se dan cuenta, fue lo que hizo Satanás en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3. Serás como Dios. Elévate, ¿sí? Entonces, ¿cómo respondemos a un mundo posmoderno? Todo lo que les he estado planteando es una realidad. Así se está pensando el mundo, aunque nosotros no vemos todo esto que está pasando, porque a veces nos faltan herramientas, ¿cierto? Pero fíjese muy bien esto, cuando yo planteo aquí el eros, es el amor que el mundo se autoaplica, ese amor al yo, ¿sí? El mundo se ve como en una espiritualidad en ascenso, como si ellos estuvieran creciendo, se sostienen en la naturaleza humana, lo que yo piense, lo que yo pueda hacer. El hombre se proyecta a la eternidad. Yo no sé si usted alguna vez ha visto cómo se pensaban los griegos, pero ellos decían que ellos antes de morir tenían que hacer algo que los inmortalizara. Y hoy por hoy el pensamiento sigue siendo igual. ¿Sí? ¿Qué hago para poder ser relevante hoy y que me recuerden? Se quieren proyectar a la eternidad, inmortalizarse. Y por otra parte, la característica del amor ágape no es un amor centrado en el yo, sino centrado en ¿qué? En el otro. Y eso es imposible para el hombre. Lo voy a repetir. El amor ágape en el hombre natural es imposible. La única forma de que el hombre realmente tenga actos de amor por el otro es que Dios transforme su corazón. Porque el hecho incluso de tú entregarte a tu hijo para que no le falte nada es porque estás pensando en que así tú también estás tranquilo. El yo está ahí presente. No es una entrega realmente desinteresada. No, siempre hay un interés de por medio. Esa es la naturaleza del hombre. Pero el amor verdadero es un amor que plantea una espiritualidad en descenso. Piense muy bien esto. ¿Quién murió para salvarte?
¿Y de dónde vino? Del cielo. Vino a mí. O sea, en la Escritura Dios es el que va al hombre siempre. Si ustedes se dan cuenta, en el amor eros es el hombre que intenta subir para llegar al cielo o a alguna cosa que lo eleve. En la Escritura es Dios es el que baja, Dios es el que baja. Este amor se sostiene en la Trinidad. Es la intromisión de la vida eterna en el tejido de la vida. Y yo no sé si usted recuerda lo que dice Juan capítulo 17 versículo 3. En eso consiste la vida eterna, en que te conozcan. La vida eterna empieza aquí, en el momento que tú y yo nacemos de nuevo, ya, el ahora. La gente está buscando inmortalizarse, el cristiano ya es y practica una vida eterna. Son dos formas distintas de entender el mundo. Entonces, por eso es que nosotros ponemos al cristiano por fuera de la cosmovisión. Y según sea iluminado por la Escritura, él va a plantear una cosmovisión que lee que su cultura, y entonces no va a estar siguiendo corrientes filosóficas, científicas, nada. Tú te basas en lo que la Escritura dice. Ahora, tenemos que enfrentar el mundo, tenemos que enfrentar nuestro entorno. ¿Cómo? Como lo plantea Efesios 4:15. ¿Qué dice Efesios 4:15? En amor, verdad en amor. Pero hay algo que no puede faltar, la verdad. No la verdad que plantea la filosofía, no la verdad que plantea la cultura, es la verdad que Dios presenta. Hablando la verdad en amor. Ojo, si dejas a un lado la verdad y solamente te concentras en hablar en amor, no hay amor. No le estás revelando a las personas ni mostrando a las personas el pecado en el que viven. No le estás mostrando a las personas la podredumbre de vida que llevan en su cultura. No les estás mostrando a las personas por qué la manera como entienden el mundo está errónea. Hablar en amor sin verdad no sirve. Pero ojo con esto. Hablar la verdad sin amor tampoco sirve. Porque hablar la verdad sin amor es meramente un acto de juicio, enjuiciamiento, pero no estás buscando rescatar a las personas. Tienen que estar las dos cosas unidas. La verdad debe estar cubierta por amor para rescatar a las personas. De tal manera que tenemos un contexto problemático. Para terminar, lo que me preocupa es que el mundo está lleno, y no podía ser diferente, el mundo está lleno de ídolos. Y eso es lo que no los deja salir de aquí, de la filosofía que los rodea, de la cultura que los invade, de una visión nihilista. Pero lo que me preocupa es que la iglesia también. Usted y yo hemos sido permeados por el pensamiento de la cultura que nos rodea. Y voy a leer un apartado de este libro que se llama Dioses que fallan. ¿Cómo hacer un Dios? Es la pregunta. ¿Cómo se hace un Dios? ¿Ustedes son idólatras? ¿Cuántos ídolos tienen en la casa? ¿Cuántos? Respondan. ¿Cuántos ídolos tienen en casa? El problema no es que los tengan en casa, el problema es que usted los crea y los tiene aquí. Dice así, ¿qué es un ídolo? Es cualquier cosa que es más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón y tu mente más que Dios. Cualquier cosa a la que acudes para que te dé lo que solamente Dios puede dar. Un Dios falso es cualquier cosa que se vuelve tan central y esencial en tu vida que si la pierdes, sentirás que difícilmente vale la pena vivir. Un ídolo tiene una posición de control tan profunda en tu corazón que puedes invertir en él gran parte de tu pasión y energía. Pregunto, ¿a qué le dedicas tu pasión y tu energía? ¿Es algo a lo que le
inyectas recursos emocionales y financieros sin pensarlo 2 veces. Puede ser la familia o los hijos, la carrera profesional, ganar dinero, el éxito o la aclamación de los críticos, o guardar las apariencias y la posición social. Cualquier cosa de esas es ¿qué? Un ídolo. Puede ser una relación romántica, la aprobación de los colegas, ser competente y habilidoso, las circunstancias seguras y cómodas, tu belleza o inteligencia. Es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo, ¿no? Unos porque son muy vanidosos y le dedican mucho tiempo ¿a qué? A peinarse. Y otros porque no se peinan, porque están muy comprometidos en llenar la cabeza de ideas. Ídolos. Una gran causa política o social, tu moralidad o virtud, o incluso el éxito en el ministerio cristiano. ¿Será que no hay ídolos aquí? A ver, ¿cuántos ídolos reunimos entre los 25 que estamos aquí? Sigo. Cuando el sentido de tu vida es arreglar la vida de alguien más, lo podemos llamar codependencia. Pero en realidad es idolatría. Un ídolo es cualquier cosa que miras y dices en lo más profundo de tu corazón: si tengo esto, sentiré que mi vida tiene significado. Sabré que valgo, me sentiré importante y seguro. Hay muchas formas de describir este tipo de relación con algo, pero la mejor de todas se llama adoración. ¿Qué es lo que tú adoras más que a Dios? Es la pregunta. Mis queridos hermanos, el mundo en el que tú y yo vivimos está plagado de idolatría. El mundo en el que tú y yo vivimos está plagado de una idea de creer que se puede conformar el mundo a tu yo. Y es por eso que el mundo de hoy, la cultura de hoy, necesita una iglesia que sepa qué es y para qué ha sido llamada. Por eso el curso se llama ¿qué? Iglesia y la cultura. Y hoy hicimos un panorama que yo creo que es un poco denso para la mayoría de nosotros. Pero es que ese es el mundo en el que vivimos. Es un mundo denso, es un mundo pesado, que muchas veces no queremos entender o ver, pero es necesario conocerlo para poder ser relevantes. Vamos a orar. Para la próxima semana vamos a estar desarrollando el tema de la construcción de una conciencia cristiana. No lo vayan a perder. Lleguen temprano. ¿A qué horas hay que llegar? 7:30 si es posible. Listo, para que vayan aprendiendo cómo es que es de bueno esto aquí. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, por permitirnos tener este espacio para entender nuestro entorno. Lo hermoso, Señor, es que desde Génesis capítulo 6 ya nos habías presentado la realidad de nuestro mundo. Y muchas veces nos parece más importante lo que el hombre pueda decir que lo que tú dices. Primero, Señor, te pido que nos permitas encontrar esa riqueza que hay en las Escrituras, que nos describen el mundo tal cual está, con más precisión que lo que hace el hombre. Pero también permítenos, Señor, comprender que debe haber un deseo en nuestro corazón por ser obedientes a tu palabra, para que como iglesia podamos cumplir ese mandato de sostener la verdad, de ser luz y de ser sal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.